esperando a Jorge Dávila, presidente de la Comisión de Economía e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas noches. Al contrario. Pues hoy concluye esta quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tal nos fue? ¿Pudimos avanzar? Y hoy también casualmente se da el anuncio del aumento del salario mínimo. Esto también podría influir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que es algo que han pedido también otros países para México. A lo mejor esa intención tuvo. En realidad es muy poco, es decir, el salario mínimo no es un salario mínimo real desde hace mucho tiempo, no se ha utilizado como un salario mínimo desde los años 70, entonces la repercusión es poca, no creo que sea fundamental. Sí entiendo que pueda haberse dado la noticia en ese contexto, en realidad la demanda está en otro tipo de consideraciones sindicales, etcétera, que pudieran impulsar a la alza el salario en sectores que importan para el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, el manufacturero. ¿Cómo nos fue? Bueno, primero hablando del salario mínimo, escasamente son 11.600 personas las que perciben formalmente como derechohabiente del Seguro Social este salario. Entonces es muy marginal y más bien es en percepción lo que puede llegar a ayudar. Estamos llegando al punto de quiebre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. México y Canadá no ceden ante la presión de los Estados Unidos. Al parecer hay una insistencia muy clara en las reglas de origen que tienen que ver con textiles y con la industria automotriz, en la temporalidad que tiene que ver con el tema agropecuario. No ha habido la sensibilidad debida del gobierno de Estados Unidos. Al parecer se trata de una estrategia dilatoria para poder tener un pretexto para romper, y hay que tener un plan B, hay que estar preparados para lo que viene. Claro. En este sentido, diputado Jorge Dávila, gracias por acompañarnos hoy en Bitácora Política. Hoy concluye la quinta mesa de las renegociaciones, este quinto episodio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo nos fue? ¿Pudimos avanzar? Pues yo creo que sí. La quinta ronda arrojó avances, si bien no en los temas que han estado en el debate público, sí en muchos otros temas técnicos. Le puedo decir yo que de 25 o 30 temas que se están negociando en esta actualización del Tratado de Libre Comercio, pues ha habido avances considerables en temas como aduanas y facilitación del comercio, como acceso a mercados, como buenas prácticas comerciales, como comercio digital, competencia económica y otros temas que también son importantes y que es importante ir avanzando independientemente que los otros temas sigan en discusión. Claro. En este sentido, diputado Dávila, retomando la primera pregunta de Blanca, fue el hecho de que se anuncie un aumento en el salario mínimo, ¿ayuda a renegociarlo? Simplemente nada más fue un tema por cumplimiento y que puede ser un poco de maquillaje. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que el tema del salario mínimo, cada país tiene sus mecanismos para irlo revisando. Hemos señalado, en este caso, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene sus estrategias, sus mecanismos, su forma de analizar los incrementos que son necesarios. En este caso, pues se da paralelo a la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero también se anuncia una revisión para el próximo mes de enero. Bien, diputado Triana, de lo que hemos platicado aquí en distintas mesas, en donde ha estado usted, también el diputado Llerenas, y donde nos encontramos ahora pegado al cierre de año, con el escenario político que tenemos en México, con lo que está pasando en Estados Unidos, pareciera que los tiempos no convienen a México para salir bien librados o lo mejor posible, con una ganancia en distintos sectores que sabemos que son varios los rubros. De hecho, tuvimos aquí a varios senadores el día de ayer que nos decían, bueno, pues es que lo mejor es que hay que dejar todo hasta que pase la elección en México. Bueno, eso sería lo ideal, pero Estados Unidos piensa de manera distinta y también el propio gobierno canadiense. Es decir, nos tenemos que adaptar a las circunstancias, pero de ahí, ¿qué tanto podemos salir beneficiados o perdiendo lo absoluto? La verdad es que desde la primera mesa que tuvimos aquí, dijimos una serie de elementos que eran los que habían que cuidar y no ha habido sorpresas al respecto. Sí. Ha habido una insistencia en los Estados Unidos, ellos creen que van perdiendo en la balanza comercial y que esto les ha perjudicado diametralmente. Han sido incisivos con el asunto de las reglas de origen sobre textiles y sobre la industria automotriz, han sido incisivos también la temporalidad de los productos agropecuarios, y creo que México ha avanzado, y esto creo que sí ha sido no una sorpresa, pero
pero vaya, hay que reconocerlo, en telecomunicaciones, en desregulación, en las medidas fitosanitarias. Creo que son los tres asuntos que hay que poner sobre la mesa. Pero también dijimos desde la primera mesa de análisis aquí mismo que a México le convenía alargar esto. A México le convenía que no fuera de bote pronto, ¿no? Y aprovechar los hierros que estaba teniendo políticamente Donald Trump en los Estados Unidos con su Congreso, este desgaste que tenía, y eso creo que no lo hemos aprovechado, no hemos podido aprovechar esta parte. Se ha aprovechado bien las coincidencias que se tienen con Canadá. Canadá resulta evidentemente afectado, casi igual que México, sobre todo por las reglas de origen en el asunto textil, y creo que esto pudiera ayudar un poco, pero vaya, la estrategia de Estados Unidos es clara, buscar un pretexto y otro también para llevar esto hasta el final y poder romper, ¿no? Sí. Y esto es algo que hay que leer. Creo que sí nos conviene, y creo que eso vamos hacia un tratado posterior a las elecciones. Hay pocas condiciones en este momento. En esta ronda ni siquiera estuvieron los secretarios. Es decir, fue muy técnico, es decir, aspectos relativamente menores. Entonces, en realidad no está avanzando los temas importantes. No parecería que va a avanzar. No parecería mala idea pues también hacerlo para que el nuevo gobierno en México sea quien lo negocie, para que Donald Trump esté en una posición también de mayor debilidad. Y es claro cómo en Estados Unidos a los políticos no les conviene estar cercanos a Donald Trump. En las elecciones pasadas, pues los que apoyaron plataformas cercanas a él perdieron las elecciones. Entonces, ¿se puede eso, Vidal? Es decir, fue un factor. Bueno, cuando menos en uno de los dos estados sí. Había habido un estado mucho más conservador que el otro, claro, y puede haber sido un ingrediente. No, me refiero a que si se puede esto pasar hasta el proceso electoral, hasta después de julio. Pues yo creo que es lo más probable, porque no hay acuerdo, sigue habiendo cosas que son inaceptables. Hay que partir del hecho que esta negociación no va a lograr nada bueno para México. Es decir, el planteamiento no es esto se va a mejorar. Cuando se dice de que se va a perfeccionar el tratado es un eufemismo. En realidad, lo que se trata es que no se pierda. Es contención. No estamos ante un gobierno de buena voluntad que quiera mejorar esto. Estamos ante un gobierno demagógico que lo que quiere es usar esto como parte de su demagogia. Diputado. Bueno, diputado. Bueno, yo lo que considero es de que es evidente que hay tres temas fundamentales que hay controversia, ¿no? Un tema textil, lo de las reglas de origen, sobre todo en el sector automotriz, y lo de la cláusula, la que le llaman la cláusula, la sunset clause, la de 5 años. La de temporalidad. La de temporalidad. Sin embargo, el tratado es mucho más que eso. El tratado es un acuerdo institucional entre 3 países. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en que tengamos que esperarnos a que haya un cambio de gobierno para avanzar en esto. Yo creo que podemos seguir avanzando. Y en el tratado se tiene que avanzar en todos los temas, no nada más en los más importantes. Por eso no coincido en que no estemos avanzando. Claro que estamos avanzando. En diciembre va a haber otra ronda técnica en la ciudad de Washington, y en enero va a haber otra ronda de negociación con la presencia de los secretarios en Montreal, Canadá. Es decir, se sigue avanzando, se sigue negociando. Pues así son las negociaciones. Precisamente una negociación es donde hay diferentes puntos de vista y se tiene que ir viendo las posturas de los diferentes partidos. No, o sea, aquí estamos en una negociación en donde hay uno que más bien no quiere que avance, ¿no? Es decir, las negociaciones normales sí, que cuando se quiere salir desde que se quiere salir, ajá, o sea, las negociaciones normales cuando todo el mundo quiere el bien de los demás, es eso. Aquí no, aquí hay un planteamiento de ustedes nos han robado por este tiempo y por eso Estados Unidos ha empobrecido. Pero eso es lo que opina el presidente, nada más y nada Trump. Menos. Eso no es la posición formal de los Estados Unidos. Ustedes se van a dar cuenta que en la medida que avancen las negociaciones y en la medida en que el sector empresarial de Estados Unidos, los armadoras de automotrices de Estados Unidos sigan presionando y insistiendo que el tratado como está es correcto, en la medida en que las organizaciones empresariales más importantes de Estados Unidos sigan insistiendo y sigan señalándole al presidente Trump que se está equivocando, en esa medida se va a ir debilitando la posición del presidente Trump. No es muy optimista su posición, diputado Dávila, se lo pregunto con todo respeto. El día de hoy, una corte federal
le dio un revés fuerte al presidente Trump con lo de la ciudad de Santuario. Él había decretado que les iba a limitar los recursos a la ciudad de Santuario y hoy un juez federal le da contra esa decisión al presidente Trump, con lo que le obliga a otorgar los recursos a esa ciudad de Santuario. El presidente Trump no puede hacer por sí solo todo lo que está señalando en el tratado. Hay división de poderes, ya hay diferentes sectores económicos y hay diferentes fuerzas de poder, hay equilibrios de poder también en Estados Unidos y en esa medida se va a ir demostrando cómo vayan avanzando las aquí nada más negociaciones. hay que acotar una cosa, si bien es cierto hay división de poderes y están ancladas las decisiones del presidente al Congreso de los Estados Unidos, ya ha habido llamados de las cámaras empresariales, el día de hoy también hubo del estado de Texas al Congreso, a sus senadores tejanos para que atajen esta intentona al presidente Trump, eso es completamente cierto. Pero venimos señalando desde la primera ronda de negociación que estos hierros del presidente Trump pueden descarrilar su intención de salirse del Tratado de Libre Comercio y la estrategia sigue, y la estrategia de Estados Unidos ha seguido, viento en popa, no se ha movido un ápice. Por eso decíamos desde un principio que lo que dijimos en la primera mesa de análisis aquí se ha cumplido a cabalidad. Los temas están puestos sobre la mesa y la estrategia de los Estados Unidos es perfectamente clara. Y lo que decía Vidal es completamente cierto. La estrategia de México tiene que ser completamente de contención hacia esta intentona de los Estados Unidos por descarrilar el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Para cumplir una promesa de campaña. Es un tema de política interna de los Estados Unidos y nosotros somos un daño colateral y hay que contenerlo, ¿no? Sí. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, el diputado Jorge Dávila fue presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de la Concanaco y le sabe súper bien al tema de los empresarios. Quiero preguntarles cuáles serían los puntos en los que México podría estar cediendo en algún momento para llevar a buen puerto estas renegociaciones y cuáles serían los puntos que son irreductibles para nuestro país, por ejemplo, en el sector empresarial. Usted también pues fundó su propia empresa dedicada a la parte de las autopartes, que también es un tema espinoso en este tratado. Pues sí, precisamente por eso yo le señalo que esta es una negociación y estamos viendo una negociación atípica, pero muy típica desde el punto de vista del presidente Trump. Inclusive en sus libros donde señala cómo se debe negociar, nos adelanta cómo está haciendo la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y además el gobierno mexicano ha sido muy claro en los temas en que no va a ceder. Ya lo señaló, en los temas de las reglas de origen, en los temas de la cláusula de la sunset cláusula. Bueno, ahí ya también, no está tan claro, ¿no? Bueno, lo que está señalando el gobierno mexicano es que está de acuerdo en hacer una revisión cada 5 años, pero no que desaparezca el tratado cada 5 años, que es muy diferente. Claro. Yo creo que la postura del gobierno mexicano ha sido muy congruente, ha sido muy consistente y además el sector empresarial que ha estado trabajando de la mano con el gobierno mexicano. De los 3 países que están en la negociación, el país que está más bien agrupado es México, precisamente porque están trabajando con el cuarto de adjunto, con los empresarios mexicanos, de la mano en todas las decisiones. Y ahí ya se señaló, y los empresarios también lo han señalado, que no estarían de acuerdo en ceder en esos temas. Bueno, en el capítulo 19, aparentemente el gobierno también ha deslizado la posibilidad de que pudiera cederlo, ¿no? Con el argumento de que no son tantos los casos, habría que ver ahí la conveniencia y si ya no hay ceder demasiado, ¿no? Yo creo que lo que no ha hecho bien el gobierno bien es prepararse para un plan B, es decir, sí considerar la posibilidad o que no haya un acuerdo y entonces continúe el tratado o que de plano el tratado termine. Habíamos insistido en temas como, por ejemplo, no hay inversión en puertos para diversificar el comercio, no hay inversión en el campo para poder producir alimentos. El gobierno mexicano no tiene una alternativa así se acaba el tratado. Perfecto, diputado Trean. Yo creo que estos 2 temas son los más espinosos, ¿no? El capítulo 19 y la cláusula 11, que Estados Unidos quiere pena de muerte para el Tratado de Libre Comercio, México quiere revisión cada 5 años, hay una contrapropuesta, son los temas irreductibles de ambos países y donde se puede romper esto. Sin embargo, fíjense, había una expectativa mucho más grande que la que tenemos en este momento. Se hablaba desde la ronda número 1, se hablaba de flexibilidad laboral, se hablaba también de la agroindustria, se hablaba del tema del transporte, del flujo libre de transporte en ambas fronteras. Son temas completamente olvidados
porque estamos cayendo en la agenda de los Estados Unidos, estamos cayendo en la agenda que nos lleva a estos dos temas que son sus temas de ruptura, o lo que ellos ven como temas de ruptura, y ahí es donde tiene que venir una estrategia de contención muy importante del gobierno mexicano. Sí. Pues esperamos esta estrategia de contención del gobierno Se mexicano. nos termina el tiempo por segundos nada más para terminar, diputado Dávila. Bueno, yo quisiera señalar que sí se están viendo otros temas. Habría que ver el comunicado que salga hoy por la noche, específicamente de los temas que se trataron en esta reunión técnica, y también señalar que sí se está trabajando en un plan B. Por eso se está trabajando en un probable tratado con el Cono Sur, Claro. y con Asia y el Pacífico. Sí, muy bien. También ahí falló el TPP. Gracias por acompañarnos Gracias, esta noche. muchas gracias. Gracias a los tres. Buenas Gracias. noches. Gracias.